Gracias hermano Gilberto. Gracias por sus palabras, hermano, que llegan a ser muy gratos aquí a nuestro corazón. Saludos, amados hermanos, ¿qué tal están? Esperamos que la paz de Dios esté gobernando su vida como siempre y que estemos dispuestos a comenzar este tercer día de campaña que está siendo definitivamente de mucha edificación para el pueblo del Señor. Le damos gracias a Dios por el privilegio nuevamente que nos concede de compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y quiero darles la bienvenida a todos, saludándoles desde la Iglesia de Cristo en Tacaná, San Marcos, Guatemala. ¿Están listos? Yo creo que sí. ¿Están listos en casa? Yo creo que sí. Gracias por apartar un tiempo siempre en medio de sus labores, en medio de su trabajo, a los hermanos que están acompañándonos también desde la sala de Zoom. Le damos gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que ha reservado el tiempo para poder compartir con nosotros y acompañarnos. Sepan, hermanos, que su presencia es muy estimulante para nosotros, es muy estimulante. Estamos dando inicio, hermanos, a nuestro tercer día de campaña y le damos gracias a Dios por ello, ¿no? Gracias a Dios. A pesar de las adversidades, a pesar de lo complicado que ha sido cada país, ha presentado diversas complicaciones. En algunas coincidimos, pero en algunas otras no. Y si hay un factor común también en medio de toda esta situación, es la crisis financiera, la crisis económica que se ha dado como consecuencia de la pandemia. Totalmente difícil, hermano, totalmente difícil. Solamente le voy a citar algunos datos de Guatemala, hermanos. Solamente en los Estados Unidos se refleja el desempleo a través de las remesas que se reporta desde el Banco de Guatemala, es decir, el Banguat. En los primeros 4 meses del año, fíjense que un total de 3,080 millones habían ingresado en remesas a Guatemala. Esa cantidad se vio terriblemente estancada desde abril, desde el inicio de abril. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué nos dice esto? Y enfocándonos un poco más aquí en el área tacaneca, aquí en Guatemala, la situación ha sido crítica. La situación ha sido muy crítica, porque la mayoría de los hermanos viven del día a día, la mayoría de los hermanos eran empleados de alguien, y han llegado a una situación en algunos casos crítica, pero nos ha tocado organizar entonces ahora y ver de qué manera podemos apoyar a nuestros hermanos que han perdido su empleo. Es una situación triste, hermanos. Quizás sea su caso. Tal vez usted se haya quedado desempleado desde que todo esto empezó a complicarse mucho más. Es una situación que hoy vemos por todos lados. Eso crea desesperación en el hombre, eso crea desesperación en el varón, porque la necesidad del varón es proveer para los suyos, proveer para su familia, proveer para sus hijos. No hay nada más agradable para un padre de familia que regresar a casa con una bolsa de comida, que regresar a casa y proveer los gastos necesarios para el día siguiente. Eso satisface al varón. Eso satisface emocionalmente, satisface al varón eso, hermanos. Satisface en gran manera. ¿Qué ha sucedido ante todo esto que se ha dado, hermanos? ¿Qué ha sucedido? Depresiones, desesperaciones a causa del desempleo. Desde ahora quiero decirle, amado hermano, oremos por los hermanos que están desempleados. Oremos por los hermanos que llevan más de 2 meses sin un trabajo. Oremos por los hermanos. Yo sé que Dios ha sido fiel, hermano. Yo sé que Dios ha sido fiel. En Guatemala se implementó un método para que la vecindad pudiera dar a conocer sus necesidades. Y se indicaba que la bandera blanca era señal de que en esa casa necesitaban alimentos. Es un código de hambre, hermanos. No sé si ustedes estuvieron enterados de eso. Que ver una casa con una bandera blanca en Guatemala, no sé cómo se habrá implementado en otros países, pero en Guatemala la bandera blanca era el código de hambre. Ver una bandera blanca en el techo de una casa era
como percibir un grito de auxilio, un grito de ayuda. Necesitamos alimento. Mis hijos necesitan alimento. Las personas que estaban rentando, oiga bien lo que le voy a explicar. Las personas que estaban rentando un apartamento para vivir, la mayoría de ellas fueron desalojadas después de no cancelar 2 meses de renta. Eso sucedió aquí en Guatemala, ¿no? Mucha gente fue puesta a la deriva, fueron sacados a las calles con todas sus cosas, con todas sus pertenencias, y mire, hermano, todo eso como consecuencia de lo que ha estado sucediendo desde hace más de 60 días. A causa del desempleo, hermanos, a causa del desempleo. Déjeme decirle esto, amado hermano, si usted tiene trabajo, aún en medio de la crisis, glorifique a Dios por ello, hermano. Si usted sale cada mañana, tal vez con temor, pero tiene trabajo, dele gracias a Dios por ello, hermano. Sepa usted que muchos hermanos no lo tienen. Sepa usted que muchos hermanos hoy en día seguramente están siendo sostenidos por proyectos de la iglesia. Yo espero que así sea, hermanos. Que la iglesia haya implementado ahora programas para sostener a los necesitados mientras toda esta crisis dure. Pero mire, hermano, oremos por los hermanos que están desempleados y también oremos por los hermanos que con temor, que con inseguridad e incertidumbre tienen que salir cada día a realizar sus labores. Porque lo cierto es que el riesgo es totalmente latente. Entonces en Guatemala, no solamente las casas, en algunos lugares abundaron las casas con banderas blancas, gritando por ayuda, clamando por alimentos. Pero no solamente las casas, también las carreteras. Se llenaron las carreteras de gente que habían sido desalojadas, la mayoría, hermanos, que habían sido desalojadas y que ahora no solo necesitaban alimentos, sino que también necesitaban un lugar donde dormir. Las imágenes, hermanos, son totalmente de gran impacto para todo aquel que guste verlas. Causan un gran impacto. Pero ¿sabe qué? Es la triste realidad que se ha vivido desde que esta crisis empeoró, hermanos. Empeoró. Acompáñeme, por favor, a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. ¿Cómo ha estado la situación económica en su país? ¿Cómo se ha superado, hermanos? ¿Qué ha sucedido? La mayoría de las empresas aquí en Guatemala han cerrado, hermanos, han cerrado. Y solamente se mantienen activas las empresas que proveen productos indispensables, es decir, servicio de agua, servicio de luz, servicio de internet y los servicios bancarios y los de alimento. Esos servicios básicos son las únicas empresas que siguen todavía con la mayor parte de sus empleados. Acompáñenme a las Sagradas Escrituras. Pidámosle a Dios que nos motive a través de su palabra y que cambie los corazones de aquellos patrones, que bendiga los corazones de aquellos patrones que aún, oiga, a pesar de que aquí en Guatemala se prometió ayudar a los desempleados, la mayoría de ellos, la gran mayoría, no ha recibido ni un solo centavo de parte del gobierno después de haber perdido su trabajo. De algunos se les ha asegurado que su empleo los espera cuando termine todo, pero de otros no hay nada seguro, hermano. No saben qué va a suceder con ellos de aquí en adelante. Nuevamente le digo, si usted tiene empleo, hermano, dele gracias a Dios. Oremos por nuestros hermanos. No salga enojado, hermano. No salga desesperado. No salga de mal humor. No vaya de mal gusto a su trabajo. Eclesiastés enseña que la parte que le corresponde al hombre es disfrutar del trabajo que Dios le ha dado. Porque esta es su parte, dice Eclesiastés. Esta es la parte que le corresponde. Que Dios bendiga entonces a nuestros hermanos, a los que les corresponde salir y trabajar. Dios los guarde, hermanos. Ya sea porque formen parte del sistema de salud o porque formen parte de alguna empresa que provee servicios básicos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Oiga esto, por favor. Leamos, amados hermanos, y que la palabra de Dios gobierne nuestros corazones. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Esta reacción de Jesús no la vemos mucho, hermanos. ¿Está bien? Y más adelante vamos a indagar un poquito más en esto. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, sigue diciendo, y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este relato es muy hermoso y se adapta con una gran belleza a nuestro tema de hoy. ¿Cómo, hermanos? La palabra del Señor, de hecho, hablar de un centurión es hablar de un hombre de alto mando, hermanos. Hablar de un centurión es hablar de un hombre tal y como este centurión se lo manifestaba al Señor. Es hablar de un hombre que tiene bajo su mando a mucha gente. Es un patrón, hermanos. Es un amo. Es un jefe. Pero no se les consideraba como jefes comunes, porque estamos hablando de un hombre de guerra. Estamos hablando de un hombre del ejército. Estamos hablando de un hombre duro. Por lo tanto, hablar de un centurión es hablar de un hombre serio. Es hablar de un hombre muchas veces sin piedad. Es hablar de un hombre muchas veces sin misericordia. Y ahora la palabra del Señor nos explica acerca de este hombre que era totalmente diferente a los demás. Y hoy vamos a ver esos detalles que nos van a mostrar que realmente este era un jefe diferente. Usted va a querer un jefe así. Si usted tiene un buen jefe, sométase a él. ¿Sí? Si usted tiene un mal jefe, ore por él, porque ese corazón puede ser quebrantado, hermano. Ese corazón puede ser quebrantado. Si usted ora por su jefe, no le corresponde criticarle, le corresponde someterse a las órdenes de su jefe y orar por él para que Dios cambie ese corazón duro. Ahora, prácticamente, hermanos, de acuerdo a los datos, un centurión era un capitán del ejército romano que tenía a su cargo 100 soldados. Mire, ¿a cuántas personas ha tenido usted bajo su mando? ¿10? ¿20? El centurión no tenía ni a 10 ni a 20. Él tenía a 100. Mire, se sabe que una legión constaba de 6,000 soldados y se dividía en 60 centurias. De hecho, de ahí viene el nombre centurión. Tiene que ver con centena, ¿está bien? Tiene que ver con centena, porque era un hombre que tenía a su cargo 100 hombres. Mire, pero este hombre es uno de los personajes más sobresalientes del Nuevo Testamento. A pesar, hermano, de que es interesante notar que en el Nuevo Testamento se mencionan a más centuriones. A más centuriones. Quiero que lea conmigo, por favor, Mateo 27:54. Lea conmigo, Mateo 27:54. Dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Interesante la historia de ese otro centurión. A ver si usted nota un detalle a través de las lecturas que le voy a dar, junto con la de Mateo 27, la de Hechos capítulo 10, verso 22.
Hechos capítulo 10, verso 22. Gracias. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Le voy a leer el verso 47 y verso 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días. Es el segundo caso de un centurión. Hechos capítulo 22, versículo 26. Vamos, hermanos, vamos a leer las escrituras. Hechos capítulo 22, versículo 26. Dice de la siguiente manera: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Este hombre que al enterarse, este centurión que al enterarse que Pablo era ciudadano romano, mire, lleva el mensaje a sus superiores y les hace saber que la cosa es delicada porque están tratando con un ciudadano romano, otro centurión. Un poquito más adelante, capítulo 23, versículo 17, dice de la siguiente manera: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Nuevamente, un centurión. Pero a veces usted logra notar cuál es la característica común, hermanos. ¿Cuál es la característica común? Ahora, ahí mismo en Hechos 23, en el verso 23, también se habla de un centurión. Y en el capítulo 24, versículo 23, también se menciona a otro centurión. Mire. Pero, mire, vaya conmigo al capítulo 27 ahora de Hechos, por favor. Hechos capítulo 27, verso 3. Dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Sabe de quién estamos hablando aquí? De otro centurión. ¿Sí? El centurión que acompañó a Pablo en su último viaje a Roma. Y trató a Pablo con toda cortesía y le aceptó como líder cuando la tormenta hizo embarrancar el navío. ¿Sabe qué es lo que me parece interesante aquí, hermano? Aún los hombres más fuertes, aún los hombres de guerra, aún los hombres duros, cambian de actitud cuando se están relacionando con un cristiano, hermano. Eso es interesante, hermano. Eso a mí me fascina, hermano. Que la gente puede cambiar por la luz que tienen a su lado. Que la gente puede cambiar aún. Usted puede ser un amigo íntimo del jefe si ellos ven algo diferente en usted. ¿Qué le parece? ¿Se recuerdan de Nehemías? ¿Se recuerdan de Nehemías, hermanos? Que era el copero del rey. Pero ser copero del rey no solamente implicaba ser otro de sus empleados, también asumían cierto papel de consejeros para el rey. Y llegaban a ser amigos tan íntimos. Es por eso que ese rey conocía bien a Nehemías, que llegó a percibir que algo estaba sucediendo en Nehemías. Porque jamás Nehemías había estado triste delante del rey. Esto es muy interesante, hermano, porque si usted logró notar a través de nuestras lecturas, Mateo 27, 54, Hechos 10, 22, Hechos 22, 26, Hechos 23, 17, Hechos 23, 23, Hechos 27, 3 y Hechos 27, 43, usted se va a dar cuenta, hermano, que siempre que un hombre duro se relaciona con un hijo de Dios, hasta él es totalmente diferente. Y las personas pueden preguntarse: ¿por qué contigo se lleva muy bien? Es que tú eres diferente, hermano. Es que tú necesitas ser diferente en tu trabajo. Es que tú necesitas amar tu trabajo, hacer con buena actitud tu trabajo, realizar con buen ánimo el empleo que gracias a Dios tienes. Y la gente cambia, hermano. Y la gente cambia. Te va a tener más confianza. ¿Sí? Te va a tener más confianza. Hasta las llaves
del empleo te puedes ceder, así como ha sucedido en algunos casos, donde dicen, ¿sabes qué? Yo veo que tú eres un hombre íntegro, yo veo que tú eres un hombre justo, ¿y sabes qué? Toma las llaves. Y por favor, señores, cuando yo no esté, por favor, los asuntos pueden por favor acercarse a él. Ajá. ¿Te has ganado el corazón? ¿Te has ganado el corazón de tus superiores? Es una realidad que nosotros estamos viendo a través de las Sagradas Escrituras, que esos hombres de guerra han sido doblegados por la mano de Dios y el amor que ellos han percibido en un cristiano. Es interesante, hermano. Eso es muy interesante. Si los centuriones eran malos con los demás, bueno, de hecho, estaba buscando algunos datos y sí, realmente, hermanos, los centuriones eran hombres muy respetados. ¿Sí? La mayoría de ellos eran hombres duros, ¿ya? Pero con los demás. Pero qué interesante que la evidencia bíblica nos esté diciendo, ese corazón duro puede cambiar cuando se relaciona con un hijo de Dios. ¿Cuántos cristianos oran por su patrón, hermanos? ¿Cuántos cristianos oran por su jefe? ¿O maldices en tu corazón su nombre? Espero que no. Espero que estés orando por tu jefe, por malo que parezca. ¿Y sabe qué, amado hermano? Mire, este centurión llama fuertemente nuestra atención, hermano. A pesar de que el antecedente bíblico que nosotros encontramos sobre los centuriones y su relación con los cristianos han sido centuriones buenos, ¿sí o no, hermanos? Han sido centuriones buenos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, hermano? Le voy a citar ahora. Vamos a Mateo nuevamente, hermanos. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 8. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum. Capernaum era una zona marítima, hermanos, ¿está bien? Capernaum era un lugar que estaba en una zona marítima. Eso de acuerdo a Mateo capítulo 4, versículo 13, hermanos. ¿Está bien? La tierra de Nahum. Ahora dice, sigamos leyendo, hermanos, Mateo capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole. ¿Has visto a un hombre duro rogar, hermano? ¿Cómo son los hombres duros? ¿Cómo son los hombres serios? ¿Les gusta rogar? Te aseguro que no, hermano. Te aseguro que no. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Qué interesante, hermano. Este relato es muy interesante. Pero ahora le voy a explicar por qué, hermano. ¿Quiere leer conmigo Lucas capítulo 7, versículo 2? Es el pasaje paralelo a Mateo capítulo 8. Y dice Lucas capítulo 7, versículo 2. Y el siervo de un centurión. Y el escritor quiso añadir este detalle. A quien quería mucho. Este centurión definitivamente era un jefe diferente, hermanos. Definitivamente, hermano. Porque dice, a quien quería mucho. Estaba enfermo y a punto de morir. Pero ¿por qué tuviste que poner el detalle de que ese centurión quería mucho a su empleado, a su siervo? Más adelante vamos a ver que realmente era un esclavo, por la palabra que se utiliza. Era su esclavo, hermanos. ¿Qué hace que este centurión sea diferente? Miren, hermanos, ¿no le están dando ganas a usted de conocer más a este centurión? Sí, hermano. Yo hasta quisiera saber su nombre, hermano. Hasta quisiera saber su nombre. Estrechar su mano y decirle qué buen jefe eres tú. Porque muchos patrones odian a sus empleados. Muchos patrones, muchos jefes odian a su personal. Tratan mal a su personal. Aquí te presento a un jefe diferente, a un patrón diferente. Y que Lucas, aquel hombre que es claro en explicar que él tuvo que indagar, investigar mucho antes de escribir, él encontró este pequeño detalle. Y dice en el verso 2, y el siervo de un centurión a quien quería mucho.
estaba enfermo y a punto de morir. ¿Por qué le quería mucho? ¿Y por qué es que yo considero que este pequeño detalle que Lucas introduce es sumamente importante? Le voy a explicar por qué, hermano. Le voy a explicar por qué. ¿Se recuerda de las palabras de Pablo a Filemón, hermano? ¿Ha leído Filemón? Sí, seguramente, ¿verdad? Seguramente. ¿Cuál era el mensaje de Pablo a Filemón, hermanos? ¿Y qué tipo de carácter percibe usted en Filemón como jefe? Como para que Pablo tenga que abogar, como para que Pablo tenga que mediar entre Onésimo y Filemón. ¿Qué clase de carácter tenía? ¿Cuál era el trato que se le daba a un esclavo, hermanos? Eso es más interesante aún. Eso es más interesante aún. ¿Qué clase de trato se le daba a un esclavo? Como para que Pablo se haya tenido que dirigir a Filemón y decirle, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Se da cuenta? Ahí Pablo está manifestando un poco del trato que se le daba a un esclavo. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Estoy leyendo Filemón capítulo 1, versículo ahora el 12. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele, como a mí mismo. Ay, imagínese, hermano. Mire, pues, usted falta un día al trabajo, que no sea un día, que sean 2. Usted faltó a su trabajo 2 días. ¿A quién va a poner a usted a interceder por usted ante su patrón, hermano? Si es un hombre duro, no lo va a convencer con unas cuantas palabras o con un permiso extendido por algún médico. No lo va a convencer hasta que él hable con su médico y le diga, es cierto, este hombre está enfermo. Ok, estás perdonado. De lo contrario, no, hermano. De lo contrario, no. La forma en la que Pablo se dirige a Filemón nos muestra el trato duro que se le daba a un esclavo en esos tiempos, hermanos. Esto no era algo normal en un romano. Decir quiero mucho a mi esclavo, eso no era normal, hermano. Eso no era normal en tiempos de Pablo. Eso no era normal en tiempos de Cristo. Miren, es más, a nadie le importaba si su esclavo estaba enfermo o si su esclavo incluso llegara a perder la vida. A nadie, hermano. A nadie. Le voy a citar palabras de Aristóteles, donde habla de las amistades que son posibles en la vida. Y Aristóteles dice, no puede haber verdadera amistad ni justicia con las cosas inanimadas, ni tampoco, por supuesto, con un caballo o un toro, ni tampoco con un esclavo como tal. Oiga esto, hermano. Porque amo y esclavo no tienen nada en común. Oiga esta descripción, por favor. Un esclavo es una herramienta viva. Lo mismo que una herramienta es un esclavo, pero inanimado. Qué interesante. ¿Se da cuenta de cuál era el trato que se le daba a los esclavos en ese tiempo, hermanos? Mire. De hecho, se aceptaba universalmente que el amo tenía el poder de ayudarlo para que viviera o de dejarlo ahí para que se muera. Es una herramienta menos, ¿sí? Es una herramienta menos y ya se puede sustituir y ya, no pasa nada. Un escritor romano que se dedicaba a escribir sobre la agricultura, llamado Varrón, tiene un pasaje que es algo sombrío, hermanos, en el que describe y divide los instrumentos de agricultura en 3 clases. Oiga esto. Los instrumentos articulados, los instrumentos inarticulados y los instrumentos mudos. ¿Sabe por qué esto es muy interesante? Porque los instrumentos articulados comprendían a los esclavos. Los inarticulados, mire, el ganado. Y los mudos, los vehículos, las carretas. Como quien dice, la única diferencia entre un esclavo y una bestia y una carreta, ¿sabe cuál era? Que el esclavo hablaba y se quejaba, lloraba, pedía mucho, ¿sí? Rogaba, hablaba.
Y muchos amos incluso llegaban a cortarles la lengua para que sea otro instrumento mudo. ¿Está bien? Como una pala, como un carretón, como cualquier vehículo, como cualquiera de sus bestias, trabajando fuertemente sin tener que decir nada. Mire, hermano, ¿se da cuenta por qué este centurión, por qué ese jefe era especial? ¿Se da cuenta de eso, hermano? De lo que hace diferente a este hombre. Dice, al cual quería mucho, dice Lucas. ¿Percibe usted las palabras de Lucas? ¿Percibe usted la intención de Lucas al agregar ese detalle tan pequeño, pero que enriquece tanto este relato y que dice, y el siervo de un centurión, oh, pero era un siervo a quien éste quería mucho? Era un siervo a quien él quería mucho, de mucha estima. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenía que hacer aquel siervo para ganarse el corazón de su amo? A ver, ayúdenme con sus respuestas. ¿Qué tenía que hacer ese siervo para ganarse el corazón de su amo? ¿Qué tienes que hacer tú para ganarte el corazón de tu jefe? ¿Sabes tú que hay casos en los que los jefes siguieron ayudando a sus empleados, aun cuando ellos ya no estaban llegando a trabajar? Cuando esto se complicó mucho más, recuerdo que vi un video a través de las redes sociales donde el jefe de un restaurante llama a todos sus empleados y con lágrimas les dice, nunca me imaginé que este día llegaría, dijo. El día en el que yo les tendría que decir hasta aquí llegamos. Y se pone a llorar con sus empleados el hombre. A mí me conmovió ese video, hermano. No sé si alguno más de ustedes tuvo la oportunidad de verlo. Una situación real, hermano. ¿Por qué lloraba este hombre? Y el hombre dice, ustedes han formado parte de nuestros triunfos, ustedes han estado siempre conmigo, y dice, no tengo cómo pagarles, ahí les va un cheque, tengan esto, cuenten con esto, y les dio plata a sus empleados. La pregunta es, ¿qué tuvo que hacer este siervo para ganarse el corazón de su amo? La pregunta es, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tengo que hacer yo para que a mí me traten de esa manera también? Mire, dicen algunas versiones, ese siervo era de mucha estima. Estoy leyendo Lucas capítulo 7, versículo 2. La Biblia del Oso dice, y el siervo de un centurión al cual tenía en gran estima. Le preocupaba perder al personal. Le preocupaba perder no solamente al personal, seguramente a un amigo. Seguramente a un amigo. La Nácar Colunga dice, estaba a punto de morir un siervo de cierto centurión que le era muy querido. Y el siervo de cierto centurión, dice otra versión, a quien éste quería mucho, dice. Tal y como le dice la Reina Valera. ¿Mire? Pero este detalle hace diferente a ese hombre. Porque en los tiempos en los que esto estaba sucediendo, un esclavo era solamente una herramienta más. Pero este hombre amaba a su siervo. Este hombre quería mucho a su siervo. Este hombre quería mucho a su siervo, tanto a su siervo, que fue capaz de enviar a sus amigos a encontrarse con el Señor Jesús y suplicarle que por favor lo ayude en las complicaciones que tenía. Miren, tanto así amaba a este hombre, a su siervo, a su esclavo. Pero no solamente la relación que este hombre tenía con su siervo o con su esclavo, no solamente era la relación que él tenía con su siervo. Regresando a Mateo capítulo 8, vamos a Mateo capítulo 8, por favor, hermanos. Así es, tome su Biblia, busque Mateo capítulo 8 nuevamente, que es ahí donde tenemos nuestra porción que está sirviendo de base para esta exposición. Y dice la palabra del Señor en el verso 7, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión
y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué increíble, hermano. Qué increíble, amado hermano. Tal fe, hermano. ¿Cómo no se iba de admirar el maestro? ¿Cómo no iba a saltar su corazón entre él? Porque eso es lo que significa esa palabra, maravillarse, asombrarse, hermano, sorprenderse. Miren, tales acciones son pocas en las Sagradas Escrituras. De momentos en los que el interior del Señor Jesucristo se haya estremecido por las acciones de las personas, son pocas en la Biblia, hermano. Son pocas en la Biblia. Pero aquí tenemos uno de estos casos. Aquí tenemos uno de estos casos. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo se asombró? ¿Por qué el Señor Jesucristo se maravilló? Dice el verso 10. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por supuesto, el Señor Jesucristo tenía toda la razón de decir eso. Le voy a leer Marcos capítulo 6, versículo 6. El Señor Jesucristo se asombraba por los judíos. Sí se asombraba, hermano, pero se asombraba por su incredulidad. Así dice Marcos capítulo 6, versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué era lo que sorprendía al Señor de los judíos? Su incredulidad, hermanos. Y yo les quiero decir hoy, amados hermanos, Dios no se lleva con los incrédulos. Dios no se lleva con los que dudan de su palabra. Definitivamente, amado hermano, definitivamente que Dios se lleva con la gente de fe. Dios se lleva con la gente que aún en medio de la adversidad sigue creyendo que las cosas marcharán bien, porque el Señor así lo ha dicho, hermanos. Y si Él lo ha dicho, yo le creo. Esa era la actitud del centurión, hermanos. Esa era la actitud. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué le digo yo que Dios no se lleva con los incrédulos? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, usted quiere agradar a Dios, pero sigue dudando. Usted quiere agradar a Dios, pero sigue igual de incrédulo. No le cree al Señor. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Dice, crea que le hay. Aunque ahora todo es incertidumbre, hermanos. Aunque ahora todo esté oscuro frente a tus ojos, hermano, quizá estás desempleado. Hermana, quizá las provisiones en casa se están terminando y siempre lo he dicho, en crisis económica son las hermanas las primeras que sufren porque son ellas las que están en la cocina. Son ellas las que van viendo cómo se van terminando las provisiones. Pero aún en todo eso, en medio de todo eso, debe haber fe, hermano. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y esa actitud, hermanos, esa actitud fue la que también aquel varón en el Antiguo Testamento pronuncia cuando dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Se da cuenta de lo que está describiendo Habacuc? Le estoy leyendo Habacuc capítulo 3, verso 17. ¿Se está dando cuenta de lo que está diciendo Habacuc? Se está terminando el azúcar, se está terminando el maíz, se está terminando el pan, se está terminando el gas, nos estamos quedando sin despensa y todo. ¿Cuál es la reacción entonces? Habacuc dice: con todo yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál todo, Habacuc? Si nos estás diciendo que te estás quedando sin nada, Habacuc, ¿qué pasa? ¿Sabe qué nos enseña Habacuc? Teniendo a Cristo Jesús en casa, tú le tienes todo, hermano. No faltará pan en su mesa, hermana. No faltará alimento para los niños, hermano, mientras esta crisis dure. No pierda la esperanza, hermano. No pierda la esperanza. Siga creyendo. Habacuc así lo enseña. Se lo voy a leer otra vez. Este verso siempre me ha fascinado. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué le faltó agregar
de mal aquí a Habacuc, hermanos. Aunque te quedes sin empleo, aunque por falta de dinero ya no puedas realizar los pagos y te tengan que cortar los servicios. Aquí en Guatemala por fin se autorizó la ley que prohibía a las empresas suspender los servicios básicos, hermanos. Porque la mayoría de las empresas ya estaban empezando a cortar los servicios básicos, luz, agua, porque las personas no podían pagar los servicios. Y Habacuc dice, aunque te quedes sin nada, amado de Dios, sigue confiando, alégrate en Dios, hermano. Alégrate en Dios, hermano. Cree en que si Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé, cree, amado hermano, que no te va a faltar alimento mientras esta crisis dure. Que si el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, vino a este mundo para decirnos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hijo mío, y tu comida, tu ropa, están aseguradas, hijo mío. ¿Por qué no le creemos, hermano? ¿Por qué este centurión sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué de diferente tenía este hombre? ¿Por qué el Señor Jesucristo se admira de su actitud? Y dice, nunca había encontrado yo, ni aún en los judíos había encontrado yo, una fe como esta. ¿Sabe por qué? Porque este centurión comprendía el poder de las palabras de Cristo. Porque este centurión comprendía que estaba tratando con aquel que en Génesis 1:1 estaba creando. Y el Señor dijo, hágase la luz. Y si el Señor lo dijo, es porque se hace la luz, hermano. Y si el Señor dijo, produzcan las tierras, la tierra produce, hermano. Y yo estoy convencido que si Dios ha dicho que no me va a faltar nada en medio de esta crisis, yo estoy convencido de que no me va a faltar nada, hermanos. Porque lo ha dicho el Señor. Porque así lo ha dicho el Señor. ¿Está usted convencido de eso? Yo estoy seguro de que sí, hermano. Mire, es interesante, hermano. Es interesante. El Señor siempre ha tenido que combatir la incredulidad, hermanos. Le voy a leer un solo verso, hermano. En Números capítulo 14, versículo 11, donde dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Qué era lo que irritaba a Dios? ¿Hasta cuándo no me creerán? Dice, no me crees. No me crees. Me irrita que no me creas, hijo mío. Me irrita tu incredulidad, hija mía. ¿Tienes dudas? ¿Crees que te voy a dejar sin alimento? Me has dejado incluso a veces con la excusa de que vas a buscar el pan, en lugar de esperar en mí, que yo me encargo de darte el pan. No lo hagas. A Dios le irrita la incredulidad, hermano. Es muy interesante, hermano. Es muy interesante. Y es de los pocos casos donde el Señor Jesucristo se admira por esta actitud. En conclusión, hermano. En conclusión. Los obstáculos que tuvo que derribar este centurión para llegar a ser un jefe diferente son varios, hermanos. Número 1, su orgullo. Número 2, la duda. Número 3, el dinero, hermano, la posición económica. Mire, número 4, tal vez el idioma, hermano. Tal vez el idioma. Pero qué interesante es comprender que este hombre llegó a percibir las palabras del Señor en el Antiguo Testamento. A mí me asombra, hermano, que este hombre sabía que ni siquiera era necesario que Jesús llegara a su casa, que Jesús tenía el poder de sanar a su siervo sin poner un pie en su casa. ¿Y sabe qué? Asombroso, Jeremías dijo, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Jeremías 23:23 dice eso, hermanos. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Este centurión sabía que el mismo poder de Dios es de cerca y de lejos. Él puede hacer la misma obra. Y también ese mismo poder de Dios es a través de las edades, a través de las décadas, a través de los años. Dios puede hacer la misma obra en nosotros, si tenemos la misma fe, hermanos. Si tenemos la misma fe. Pero este hombre tuvo que derribar los obstáculos, las barreras que impedían que él fuera un hombre diferente. Mire, tal vez el poder, el estatus social, ¿sí? La raza. Pero mire, si este hombre no permitió que esas barreras impidieran acercarse a Jesús para pedir por los suyos,
nosotros tampoco debemos impedirlo, hermanos. Nosotros tampoco podemos permitir que nuestros obstáculos se interpongan en nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Qué lo aleja a usted de Dios? Hoy, hermano, hoy queremos ser nosotros los que llegamos a los pies del Señor Jesús para pedir por usted, amado hermano, que está desempleado. Hoy queremos nosotros llegar con un corazón humilde ante el Maestro y decirle: Señor, hay muchos hijos tuyos que no tienen empleo, Padre. Hay muchos hermanos que necesitan medicamentos y no tienen empleo, Señor. Por favor, ayúdales, ayúdales, Señor. Ayúdales, no les dejes. Hoy queremos tomar nosotros la actitud de ese hombre que fue humilde para llegar a los pies de Jesús y clamar por su siervo. Nosotros queremos hacerlo. Nosotros queremos hacerlo de esa manera. Hermano amado, si usted tiene gente bajo su responsabilidad y usted está trabajando y su empresa se mantiene activa, de todo corazón, hermano, vele por sus empleados. Vele por la gente que usted tiene a su mando. Vea por la gente que Dios le ha concedido tener bajo su poder, bajo su dominio, hermano. Y que ellos vean en usted un jefe diferente y que ellos encuentren en usted un patrón totalmente diferente, amado hermano. Eso es lo que pedimos a Dios. Oramos por aquellos jefes que son duros y que no saben tratar a su personal. Pero algo sí creemos, hermanos, de todo corazón, es que esos corazones pueden ser quebrantados. ¿Me acompaña a orar, hermano? Acompáñenme a orar, por favor. Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Oremos por nuestros hermanos, oremos por todos aquellos que estén necesitando. Acompáñenme, por favor. Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor. Aquí nos tienes, Señor, de lo alto una vez más. Gracias porque no hay nada, Señor, que nos separe de tu amor. Gracias, Padre bendito, porque no hay nada que supere nuestro deseo de servirte, nuestro deseo de agradarte, Señor. Tú sabes cuán difícil ha sido. Tú sabes cuán complicado se torna a veces, Señor. Pero reconocemos hoy que no ha sido por nuestras propias fuerzas. Reconocemos hoy que no ha sido porque seamos muy buenos, Señor. Somos débiles, Padre. Nos cansamos, Padre. Muchas veces nos quejamos, Señor. Y hoy reconocemos que si estamos de pie es por tu misericordia, Señor de lo alto. Gracias, Padre, por nuestros hermanos. Tú sabes perfectamente la cantidad de hijos tuyos que hoy están desempleados. Tú sabes, Señor, la cantidad de familias, de amigos nuestros, vecinos nuestros, que hoy están desempleados, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de nuestros hermanos que llevan varios días ya sin empleo, Señor. Pero de algo estamos seguros, Padre. Joven fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque tú eres fiel, Señor de lo alto. Porque si tú utilizaste a los cuervos para alimentar a tu siervo, yo sé, Señor, que tú puedes obrar de la misma manera hoy para proveer a nuestros hermanos que se han quedado sin empleo, Señor. Padre, bendice a las familias que hoy nos están acompañando y quizá están angustiados porque no hay trabajo, Señor. Bendice, Señor, a sus jefes. Bendice a los hermanos que están yendo a trabajar con temor en su corazón. Guárdales, Padre, por favor, pero que aprendan a valorar su trabajo, porque es la parte que tú les has dado, Señor bendito, a disfrutar también del fruto de su trabajo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los varones que tú has puesto para organizar este proyecto. Esperamos que tú sigas siendo glorificado a través de las Escrituras. Te suplicamos, Señor, entonces, por cada una de las hermanas, que ellas sean testigo de lo que tú puedes hacer proveyendo para los tuyos. Te damos las gracias nuevamente y lo hacemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Cedo entonces el micrófono a nuestro hermano Gilberto. Dios les bendiga, hermanos. Saludos.